Les doy la más cordial bienvenida como equipo de soporte del Partido Humanista a esta primera sesión de la unidad número 1, Predialogales, con la compañía de Luis Felipe, Gonzalo García Huidobro y bueno, varios de los amigos y amigas que van a estar dando apoyo durante todas estas iniciativas y jornadas que tenemos programadas y que pueden revisar en la página web de formación ph.cl, invitar y convocar a todos los amigos y amigas que crean ustedes, y amigues, ¿por qué no? Que crean ustedes que les interesan estas jornadas para conversar, dialogar, compartir, aprender. Y bueno, eso, vamos a apagar los micrófonos un ratito. Luis Felipe García con la palabra y como él quiera, digamos, si quiere dar la palabra a alguien más, no sé, y luego proyectamos, ¿cierto?, una presentación que tenemos de apoyo para él, que él nos cuente cómo prefiere partir esta jornada. Luis Felipe, todo subí un micrófono. Gracias, Cookie. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta primera experiencia de la Escuela Humanista del Partido Humanista de invierno. Esta es la segunda experiencia de este tipo que se hace con esta aspiración de que mucha gente participe, de que podamos intercambiar mucho, aprender en conjunto de cosas que tienen que ver con nuestra actividad, que es la de influir en el medio, básicamente, y eventualmente llegar a transformar este medio. Entonces, está pensado esto en varias sesiones a lo largo de el mes de julio y agosto, lo que queda de julio y agosto, y hay distintos módulos o grupos temáticos en los que, bueno, ustedes se habrán ido inscribiendo o se inscribirán de acuerdo al interés de ustedes. Vamos a partir con lo que en algún momento describimos como los fundamentos, las ideas base que nos inspiran. Desde dónde y hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos claro los tiempos y los plazos de dónde venimos. Lo que no tenemos claro es cuándo vamos a llegar a dónde vamos. Puede que sea en poco tiempo más, puede que sea en un par de siglos más, pero eso no nos importa. El objetivo está allá adelante, nos succiona, nos llama, estamos convencidos de que es lo que la humanidad, el ser humano, se merece, necesita y es capaz de vivir. Eso, bienvenidos y entremos en tema. La forma de este trabajo es 100% participativa. O sea, vamos a hacer una experiencia de mucho intercambio, de mucho diálogo entre todos los que estamos acá, de modo de que no se viene tanto a aprender algo estático, sino en base a muy pocas ideas centrales, ver cómo nosotros las interpretamos y las entendemos en este minuto, y cómo pudiéramos hacer que ellas sean las ideas que orienten y que le den sentido a nuestra acción en el PH. Así es que, amiga Cookie, si tú quieres, empezamos con la pantalla de bienvenida. Andrea va a estar proyectando Luis Felipe, así que ahí va. Gracias.
Ya, entonces, ajá. La introducción. Los humanistas, o sea, nosotros, en realidad lo que queremos es cambiar la sociedad. Y los militantes del Partido Humanista, la propuesta inicial en la creación del partido, nunca fue que a través del partido nosotros pudiéramos llegar a tener un puesto en la sociedad, a ganar a través del partido cargos políticos. Si lo hacemos, bien, porque eso va a ayudar. Pero en realidad nuestro interés no es primariamente ese, porque ¿para qué quisiéramos tener un puesto en esta sociedad que es bastante deplorable? Aunque a veces los sueldos de esos puestos sean muy buenos, pero el ambiente laboral en esos puestos, los principios, los valores, no valen tanto la pena. Entonces, por eso el PH siempre se ha definido como un partido revolucionario, un partido humanista y un partido no violento. Y eso es lo que define la esencia de los humanistas. Aquí hicimos una especie de bajadita, de explicación adicional acerca de las diferencias entre revolución o ser revolucionario y ser reaccionario. Porque la palabra revolución está un poquitito manoseada mal. Revolución, en síntesis, es la sustitución, el cambio del orden social, económico y moral sobre el que se basa el aparato político. Eso no es más grave ni más complicado que eso. Alguien que quiera revolucionar la sociedad, esa revolución va a ser tal en la medida en que produzca cambios en el armado social, en el orden social, en las relaciones económicas y en los valores básicos que sustentan a una sociedad. Y una persona reaccionaria es alguien que no quiere cambios, encuentra que está todo bien. Habitualmente hay gente que incluso piensa que antes era mejor, antes de los últimos cambios, y por lo tanto es alguien conservador que reacciona frente a cualquier intento de cambio, tratando de que las cosas se mantengan tal cual. Si cambiamos de ventanita, entonces, ¿qué creemos, qué pensamos nosotros respecto a estas ideas? Revolución y reacción. Hay muchas creencias respecto de estos conceptos. La idea de revolución, por ejemplo, particularmente en Latinoamérica, ha sido muy degradada. Sin embargo, siempre ha habido revoluciones, y son las revoluciones las que nos han permitido llegar a la situación histórica de hoy. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, existió la revolución industrial. Imagínense una sociedad agraria, una sociedad de pequeños oficios, una sociedad que estaba armada en cuanto a estatus sociales, a posiciones sociales, incluso respecto a viviendas, a medios de transporte. Estaba armado de cierta manera en base a los oficios que hacía la gente. Un zapatero por allá, un talabartero por acá, alguien que ponía techos en el otro lado.
viene la revolución industrial y que cambia profundamente todo eso. Cambia las ciudades, cambia los conceptos de salario, cambia los conceptos de relaciones humanas, cambia las horas de almuerzo, cambia las horas de sueño, cambia la edad en que la gente, o sea, una revolución tal cual, con todo dado vuelta de un día para otro, básicamente, porque fue muy rápido como se instaló la época industrial en el mundo. La misma cosa con la revolución tecnológica. Ahora estamos todos, por ejemplo, con un mouse en la mano, con una pantalla, usando Zoom. Hace 20 años atrás no existía nada de esto. Hace 10 años atrás existía un tercio de esto. Y el año pasado no existía Zoom. Y eso está revolucionando nuestras vidas. Está cambiando todo. Ahora estamos, por ejemplo, teniendo una reunión a través de Zoom. ¿Cómo le explico eso yo a mi abuelo? Incomprensible. Ahí también entonces ha habido una revolución, o sea, cambios profundos sobre los que se sustentan las tecnologías habituales, porque no solo en el campo de la comunicación y de la informática, sino que en el campo de la medicina, en todos los campos. Hace poquitos días atrás bajó el bus que fue a la Luna, por ejemplo, el nuevo recorrido que se acaba de instalar. Eso es algo francamente revolucionario. La otra nos habla de otras revoluciones que también hemos vivido, como por ejemplo, creo que viene la revolución sexual. Sí, ¿recuerdan? La época del free love. De un día para otro las mujeres empezaron a mostrar, por ejemplo, las rodillas por esos años. Durante varios siglos en este lado del mundo, por ejemplo, no sabíamos cómo eran las rodillas de las mujeres. En muy poquitos años, todo eso, toda esa forma de relacionarnos, esa forma de comprender las relaciones entre los distintos sexos, entre los mismos sexos, entre el año 62 y el año 68, por ejemplo, tuvieron que cambiar todo, todo. Un cambio medio parecido al que ahora estamos experimentando con muchos colas que todavía quedaban por modificarse. Ha habido revoluciones científicas. El señor Newton en su momento produjo una verdadera revolución, porque no es que un señor piensa y descubre que hay una ley solamente, sino que a partir de ahí nacen nuevos conceptos tecnológicos, nacen nuevas herramientas, nacen otras ideas en el diseño de muchas cosas de la vida cotidiana. O sea, cambia, por mencionar al señor Newton. Si mencionamos al señor Pasteur, que en plazo de muy pocos años también cambia totalmente el tema de la enfermedad y el concepto que se tiene de eso, que era una maldición casi que caía del cielo, un poco que no se entendía mucho, a algo que era manejable y que abrió el horizonte de miles de vacunas y miles de remedios que hoy día forman parte de nuestra vida. Ha habido verdaderas revoluciones científicas en distintos momentos. Y por último, están ejemplos más parecidos a nuestra experiencia, que son en el campo social y político, que no fueron tan malas. Aquí pusimos una que la verdad estamos bien agradecidos de que haya habido esta revolución. Tuvieron sus problemas, sin duda. Hubo violencias a veces inevitables y a veces innecesarias, sin duda. Pero hay que entenderlas siempre en los contextos que se dan y hay que entender las revoluciones siempre como un fenómeno que va a encontrar oposición. Siempre va a haber reacción a cualquier cambio. En la casa de uno, si uno quiere
cambiar de lugar una silla, seguro que va a tener alguna posición contraria de alguien que ya estaba acostumbrado, de que alguien que pensaba que era cómodo. Bueno, socialmente las revoluciones no podemos negar que son las que han permitido que estemos acá. Si no, todavía estaríamos construyendo pirámides o estaríamos siendo sacrificados de vez en cuando por algún emperador loco que nos ofrecía a los dioses. Esas revoluciones, algunas de ellas, como digo, con daños a la vida humana, pero permitieron que el daño mayor y sistemático se modificara. Entonces, estos ejemplitos ya nos podrían permitir una primera discusión e intercambio sobre el tema. Si pasamos a la siguiente, dice comentarios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que pudiéramos, así muy cortito, hacer comentarios entre nosotros, sin armar grupos todavía, ¿no? Con respecto a esta idea que hemos dicho. Una, la mala fama que tienen las revoluciones. Es algo que hemos experimentado, es algo que en el pH, por ejemplo, produce problemas, produce algún tipo de roce. Es algo que en nuestra vida hayamos experimentado. Es una palabra que, por ejemplo, vayamos al caso de Chile puntualmente, es una palabra grosera o se puede usar fácilmente. ¿Qué hacemos con eso? Micrófono abierto. De encontrarle algún aspecto negativo, no, no la veo, ¿no? Entiendo lo que tú quieres decir cuando planteas que a lo mejor hay gente que le produce alguna reacción en términos de, no sé, de rechazo, de roce, de no sé qué se imagina, ¿no? Supongo que la visión como violenta, ¿no? Claro, las revoluciones, por ejemplo, los movimientos de liberación que quieren en Latinoamérica y piensan, ¿no es cierto?, que la revolución es la solución a un estado de cosas completamente, como te dijera, estático, negativo y ¿cómo se llama?, dominado por un poder que por cierto va a oponerse a que esos cambios se produzcan. Entonces, para mí la palabra revolución es muy inspiradora, ¿no? Creo que me cuesta encontrar en la historia del mundo y sobre todo en la historia de Latinoamérica que tenga una connotación negativa, excepto eso que tú mencionabas que tiene que ver a lo mejor con la violencia, que significa a veces, lamentablemente, como tú bien decías, no siempre va a haber una reacción, la gente se opone al cambio como sea. Y entonces, a mí, como te digo, me resulta una palabra, en mi imaginación está la posibilidad de solucionar, ¿no? De romper con lo establecido. Entonces, esa era, ¿cómo encontrar? Era como una pregunta para ti también, ¿cuál es la connotación negativa que puede tener un proceso tan interesante como ese? Yo estoy en el Partido Humanista porque se plantea como un partido revolucionario. Ajá. Ahí queda como eso. ¿Qué otra cosa nos surge? A mí me surge cuando tú haces esta situación del tema de la violencia, la diferencia que hay entre un concepto de revolución de una izquierda marxista con nosotros. Yo creo que tú lo explicaste muy bien, Luis Felipe, porque ellos plantean la toma del poder. Nosotros planteamos la transformación, que no es necesariamente lo mismo. La transformación puede pasar por la toma del poder o no.
una cosa no implica la otra. De hecho, han habido procesos revolucionarios profundos que no necesariamente han significado una toma de poder. Y creo que esa es una de las cosas que marca la palabra revolución con un estigma a veces malo. Me acordaba de una cosa que pasó hace un año atrás y que fue una verdadera estupidez en la política chilena. Cuando Revolución Democrática se iba a inscribir como partido, no los dejaban inscribirse porque tenían la palabra revolución. Y Revolución Democrática es lejos uno de los partidos más socialdemócratas de la política chilena, uno de los partidos menos revolucionarios. Pero como tenían la palabra revolución y le ponen una carga a la toma del poder, a la violencia, no los dejaban usar esa palabra, que era una estupidez al final. Veo como esa diferenciación que hacemos nosotros entre lo que es la toma del poder y lo que es la transformación de la sociedad, que no necesariamente una cosa debe implicar la otra. Eso. Tal cual, ha habido un manoseo intencionado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La Revolución Cubana y otras, ha habido que degradarlas, denigrarlas, mostrarlas como algo malo, y Así eso es. pesa. Lo otro, si se puede hacer un comentario, es que en general se asocia revolución con violencia, con un cambio violento, y no necesariamente los cambios tienen que ser violentos. También hay casos de revoluciones no violentas, o estaría por verse, digamos, cómo sería una revolución no violenta. Claro, además que cuando se habla de violencia siempre se hace referencia a la violencia física, pero la acumulación de violencia, como por ejemplo hoy día en las sociedades actuales, que no es tan física, más bien de tipo económico sobre todo, y una cantidad de otras formas de violencia, de género, sexuales, de todo tipo, ¿no? Discriminaciones, pero una vasta gama, eso como acumulación de violencia no se ve. El establishment, el sistema está perfecto así como está, con una cantidad de violencia, pero si aparece alguien que tira una piedra, eso es violencia. Entonces, cuando se habla de revolución, se habla de qué, de cambio de qué, de eso que ya es violento, y después, en fin, hay toda una discutidera con eso, ¿no? Sí. Qué más violento, ¿no? Qué más violento que el hambre, que el abuso. Justo. Eso sí que es violento. Claro, esa relación es la que se hace con la violencia física. Pero ¿cómo se hace, no? Cuando tienes un poder completo que defiende sus sistemas, ¿no? A sangre y fuego, que son capaces de, a cualquier reforma, a cualquier intento reformista, un golpe de Estado. Entonces se hace difícil, ¿no? Por eso quizás hoy día hay que intentar esa revolución de otra manera, como más bien no usando la violencia. Lo que pasa es que se hace difícil con las realidades que conocemos en la historia. Voy a decir algo, hola. Hola. Es poco publicitaria la palabra revolución, revolucionario hoy en día. No vende mucho, pero ahí hay que tomar una opción. Es decir, a mí me ha tocado lanzar alguna actividad hacia amigas y amigos que bueno, temas relacionados, y a la hora de decir, bueno, pon tú una reseña, pon algo, y yo hablo entonces de un pensamiento revolucionario, y me han vuelto diciendo, oye, ¿no sería posible cambiar la palabra revolución? Un poco lo que comenta Helmut con respecto a que le dijeron a Revolución Democrática eso, que no lo sabía yo, por cierto, muy buen apunte, ¿no? Entonces, el hecho de sentirme revolucionario ya me pone en una determinada situación como para preguntarme a mí mismo,
Bueno, pero ¿qué significa para mí? ¿Qué puedo transmitir yo a otros si me ubico como revolucionario? Revolucionario, transformador ¿de qué? Normalmente lo que siento yo es que las revoluciones lo cambian todo. Entonces, no dejan títere con cabeza, o sea, es como una ola que pasa por encima de algo y que modifica todo. En este caso, siento que desde el punto de vista humanista es como que se está queriendo decir lo que se transforma es el cristal con el que miro el mundo, con el que me miro a mí, con el que miro el futuro y lo proyecto. Entonces es una revolución que tiene que ver con lo de adentro, ¿sí? Y también entonces con lo que produzco afuera. Por lo tanto, cobra una dimensión la palabra revolución que me parece novedosa, porque está referida al cristal ese, ¿sí? Que tiene muchas, lo estoy sintetizando en esa alegoría, o sea, en el cristal, pero es un cristal enorme, de una profundidad que puede ser desde muy superficial a una gran profundidad, pero si estoy modificando conceptos, estoy modificando maneras de ver, de verme, de ver al otro, de ver la historia, de ver y proyectar un futuro, es un pensamiento también que cambia y por lo tanto lo alegorizo en esa historia de el cristal con que se mira. Eso. Ajá. Yo quisiera, bueno, disculpa que estoy un poquito fónico, con estos calores que están haciendo Santiago, estoy un poquito fónico. No, yo quisiera decir de que hay dos ámbitos importantes en esto de querer hacer un cambio profundo. Uno es emplear la palabra que siempre se emplea, que es la palabra revolución, y sacamos la R y la guardamos un poquito, ¿verdad? Y dejamos la palabra evolución. Entonces, con esa palabra evolución, quizás podremos trabajar un poco mejor, empleando el ejemplo que dio Luis Felipe, el ejemplo de que alguien quiere mover una silla. Vamos a colocar un ejemplo, alguien que quiere construir una silla. Entonces, resulta de que en la familia esta de la casa que quieren hacer una silla, los dos hijos, hay dos hijos, los cuales opinan de que hay que hacer una silla determinada, ¿no? Pero resulta que el padre no le gustan la bulla, no le gustan los martillazos, no le gusta el serrucho. Entonces va a ser bastante distinto que el padre de esta familia le guste hacer una cosa distinta y apoye a los hijos para hacer una silla, entonces tiene un entorno suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante la evolución personal, ¿verdad? Pero también es muy importante el ambiente en el cual se pueden hacer estos cambios. Entonces tenemos primero el cambio interno, ¿no? Que eso puede ser personal, pero incide mucho el contexto en el cual se puede hacer. Entonces el Partido Humanista yo creo que debiera trabajar en los dos ámbitos, ¿no? Perfecto. Muy buen punto. Comentar sí, hola a todos. Quería comentar que respecto a la revolución, a mí me parece que hay hasta ahora, una confusión entre la violencia y la revolución, y se tiende a confundir, no por casualidad. De hecho, el método de la violencia para conseguir objetivos ha sido avalado por la humanidad durante milenios, digamos. Y es en los últimos cientos de años que la violencia como metodología ha empezado a ser rechazada
la población, digamos, no así por los que sostienen el poder, por la sociedad. Pero la revolución se refiere a cambios profundos. Esos cambios se producen cuando la gente en una población, la mayoría, deja de creer en el modelo, sea cual sea este, porque lo experimenta como sufriente. Y cuando pasa eso, esa población ya ha acumulado un cierto grado de violencia que puede ser que se manifieste más o menos en el acto de querer transformarlo. Pero también hay momentos de mucha violencia en la historia humana que no han producido ningún cambio profundo, no tienen nada que ver con la revolución. O sea, quiero decir, que haya violencia o no haya violencia no tiene que ver con la profundidad del cambio. Han habido muchas guerras en las que lo único que ha pasado es que el poder ha cambiado de manos, pero no se ha transformado el sistema. Entonces, cuando hablamos de revolución, hablamos de una transformación profunda. Eso a veces trae a algunos coletazos de violencia por la violencia acumulada y por la violencia que ejerce el sistema para defenderse. Pero el tema de la violencia no hace a la revolución. Es más, hoy una verdadera revolución debería pasar por una sociedad que aprende a resolver sin violencia sus diferencias. Estamos lejos, pero yo creo que para allá vamos. Pero quiero decir, no hay una verdadera asociación, una asociación real entre violencia y revolución. Hay revoluciones que han sido bastante menos violentas que algunos actos que han sido de gran violencia, de gran sufrimiento para la sociedad y no han producido ninguna transformación. Entonces son dos conceptos totalmente distintos. Uno es una aspiración y el otro es un síntoma de un momento histórico. Y fue en otro momento también una creencia avalada por todos. O sea, el tema de creer en la violencia para conseguir objetivos, hasta hace poco y todavía hay padres que golpean a sus hijos para educarlos. Entonces, la sociedad va avanzando hacia un mundo sin violencia, eso es evidente. Ya no se acepta que los hijos golpeen a los padres, digamos. O sea, que los padres golpeen a los hijos. Algunos hijos golpean a sus padres también. Pero quiero decir, son cosas paralelas. El método con el que se consiguen los objetivos y la profundidad de esos objetivos que son en verdad lo que se refiere a la revolución. Eso. Perfecto. O sea, Probablemente, no es la misma cosa. Probablemente las revoluciones nacen porque hay un sentimiento de injusticia, ¿no? De dolor, de mucho conflicto, donde el poder que se ejerce ahí es muy violento. Entonces, claro, son reacciones también a esa violencia y como que no se encuentra el camino, ¿no? Yo pienso que la revolución espiritual y todo eso es muy distinta porque está buscando superación del hombre, de la humanidad, pero estas revoluciones más bien sociales son eso, son reacciones que uno comprende porque están en ese marco de decir, bueno, aquí es un poco lo que pasó con la revuelta también, ¿no? Que uno no quisiera que hubiese habido lo que pasó de la violencia y todo, pero yo me pregunto si no hubiese pasado eso, si no hubiese habido violencia, yo me lo pregunto, que si habría pasado lo que pasó, ¿no? Si hubiese habido realmente, hay una reacción frente a eso. Es lamentable, pero claro, como que se acude a eso como una cosa desesperada, que evidentemente no es lo que quisiéramos, pues nosotros, sobre todo los que, por eso te decía también, son de espacios de mucha violencia, de mucha carencia, de mucho dolor y de mucho hastío, ¿no? De abuso permanente. Es distinto cuando tú vives eso de forma, se vive la vida, ¿no? De forma violenta, a tener los otros espacios que uno ve hacia afuera la violencia, pero la verdad que no es muy difícil ponerte en el lugar de un pueblo que está siendo no solo oprimido, abusado y todo lo que estamos hablando. Entonces, claro, pasar a otro estado, de buscar una revolución más integral, más humana,
quizás, claro, en situaciones donde no hay tanta carencia, tanta violencia económica, es más posible. Entonces, ¿cómo conseguir eso antes para evolucionar, ¿no? Para hacer una revolución mejor, distinta, más integral, más humana? Eso, un comentario ahí. Sí. Solo una última cosita, que era respecto de esta pregunta que tú haces de que si hubiera pasado algo, si no hubiera habido violencia, yo creo que todo lo que pasó no se produjo por la violencia que hubo en los primeros días, sino por la salida de los millones de personas a la calle. O sea, antes de esto ya habían habido ataques a distintas cosas, quemas en la iglesia. Durante todos estos años ha habido manifestaciones de protesta violenta con respecto al régimen y no se ha producido ningún cambio. El cambio se produjo porque salimos 2,5 millones de personas a las calles. Eso asusta al poder. Al poder no le asusta que la gente vaya y queme el metro, al poder no le importa el metro. No le importa porque el poder tiene mucho más elementos para reprimir que la gente. O sea, yo creo que lo que nos produjo el cambio y asustó a los políticos fue los 2,5 millones de personas en la calle. Sin esos 2,5 millones, no importa si quemáis todo el metro, no pasa nada. Eso creo. Así es. Camila. Hola a todos. Sí, yo discrepo de la última opinión. O sea, se quemó el metro y de hecho la criminalización de la quema del metro por parte de la institución generó que salieran más de 1 millón de personas a la calle a manifestarse. Y no al revés. O sea, también es importante como tener claro qué es lo que llamamos violencia. Para mí un semáforo no es violento, porque no tiene sentimientos, no tiene médula espinal que le genere dolor o emoción, etcétera de cosas. Pero creo también que en toda revolución todos tenemos un rol. Todos tenemos un rol que hacer, ya sea el de la vocería, el de la planificación, el de acarrear la silla, e incluso generar el caos. Y como historiadora yo por lo menos no conozco ninguna revolución de verdad, así que haya transformado un país, una nación completa, que no haya tenido el artilugio de la violencia. Eso no significa que como humanistas tengamos que agarrar los mecheros. ¿Cuál es nuestro lugar en la revolución como humanista? Yo por lo menos mi lugar en la revolución es agarrar el lienzo mientras hay un jueguito ahí dando vueltas. Porque claro, va en contra de mis valores y principios, pero también entiendo de que en este juego del poder, donde se disputa, existe violencia, existen juegos sucios, y aunque no vayan en favor de nuestra moral, no significa ser ojos ciegos a eso. Significa saber cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a disputar, y una vez que estemos ahí, el tener la capacidad de poder transformarlo. Creo que nuestro rol también dentro de la revolución está en custodiar de que esa violencia que genera caos, que representa que como pueblo ya no se puede más, que ya negociamos, ya nos manifestamos, sacamos las batucadas y nada de eso sirvió. Entonces ahora, agua que no llora, no más. En ese caso nosotros debemos custodiar que en los actos de la violencia no toquen a los seres sintientes, más que a la infraestructura. Nuestro deber como humanistas es levantar la bandera, es vociferar, es planificar, es generar la estrategia, levantar el lienzo, pintar los carteles y velar para que nadie salga herido de esto. No necesariamente el metro, no necesariamente el semáforo, pero es complicado porque hasta el día de hoy no existe un mundo ideal sin violencia. O sea, los mismos humanistas reproducen mucho la violencia. Yo soy nueva dentro del humanismo, y lo que más he visto ha sido eso. Entonces, es difícil a veces pararse como desde la moral, pero la moral ayuda para primero aceptar el mundo en el que vivimos y cómo nos vamos a enfrentar a este desde nuestras propias herramientas transformadoras.
y que al mismo tiempo también son revolucionarias. Yo igual, para mí la política de los afectos es la política más revolucionaria y contemporánea que hay ahora, y que efectivamente cuando uno saca el castigo y coloca los beneficios, coloca la cooperación al medio, las cosas funcionan. Pero eso no significa que nos vamos a tener que no pitearnos un semáforo, lo más probable. Porque, bueno, la lucha es contra la institución, no contra Piñera, no contra Frey, no, es contra la institución. Una democracia que vale nada, que ya está obsoleta y fracasada, y que nada, ese es el primer. Oye, Gracias. ¿puedo hacer un pequeño apunte? Y palabra Cortito, de... porque está Fabián y Rafael Alejandro, que habían pedido la palabra. Después, Patricio. Fabián. Buenas noches a todos los amigos y camaradas antiguos que no veía hace 10 años más o menos, no veía algunos. Mira, yo creo que lo que dijo Camila es verdad. Aquí hay un Estado, un gobierno, un Estado que aquí está produciendo mucha desigualdad, porque lo que pasó en esa fecha, en octubre, no fue porque sí, esto fue una acumulación de muchos temas que venían de después del golpe de Estado, cuando se lo tomó las Fuerzas Armadas, con autorización del Congreso y autorización también de la Corte Suprema, porque ellos no llegaron ni dar un golpe así nomás, eso hay que reconocer, eso está en los diarios. Venía una revolución de mucho tiempo, en los 80 hubo una revolución, el PC lo que armó en las calles, que había que hacer barricadas, había que poner Miguelito, y era necesario para parar, pues, y nacieron varios grupos guerrilleros, Lautaro, todos, y también la izquierda, los humanistas también apoyaban, no haciendo barricadas, no violentas, de otra forma, organizando a la gente, todo, pero no todos están en la primera línea. Pero a lo que voy yo, que aquí este país dio varios intentos de revolución y varias cosas, y de mucho antes, Allende trató de hacer algo así, una revolución socialista democrática, ¿ya? Y fue boicoteado lamentablemente por Estados Unidos y también, claro, por la derecha, pero también el tema de la autocrítica, que viene un tema de que este país se fundó en la época de los Carreros, Higgins, la cuestión es muy antigua, ya, y cuando asume Arturo Alessandri también hubo una guerra civil, y también hubo después en el 30 también, entonces este país ha pasado y ha habido varias matanzas. Bueno, y lo que pasó, como te digo, es una consecuencia de muchas cosas, porque también aquí se pagó un costo del elegido a Patricio Aylwin también, porque era una salida para poder sacar a la Junta Militar, por los 4 generales, no era solamente Pinochet. Entonces, yo siempre tuve la sensación que cuando empezó la quema del metro, dije yo una cosa, o nos vamos a una guerra civil y va a haber enfrentamientos, o sea, alzar la armada o el ejército. Pero como ellos no se querían prestar tan bien y tan desprestigiados por lo que pasó después del golpe de Estado, pues ellos siempre han pensado que han sido los libertadores los que nos liberaron y toda la cuestión, pero ellos no se iban a prestar para eso. Yo tenía un amigo en la Armada, me dijo que esta cuestión se podía haber prestado para un golpe blanco, y la UDI estaba pidiendo que ellos no quisieron. Entonces, más la presión de los diputados y el acuerdo de noviembre, porque nos gusta o no se acuerdo también, paró un poquito el tema, porque aunque nosotros no lo hayamos firmado, yo sentí que era necesario que se haya hecho ese acuerdo por una parte, un 50%. Pero el tema de la violencia en este país es muy antiguo, viene hace muchos años, de la violencia que vive en el campo, ¿ya? Y yo por eso yo siempre tuve una cierta admiración cuando se tomaban un poco los fondos, se expropiaban y todo, siento al MIR, Miguel Enrique, su grupo, siempre sentí que ellos hicieron un trabajo para darle dignidad al campesino. Pero no es que yo esté de acuerdo con todo el tema de quitarle al rico, o de quitar los terrenos, pero también había que ordenar el tema. Y justo lo que hizo también el cardenal de la Iglesia Católica en esos tiempos, para poder hacer la reforma agraria. O sea, aquí han habido momentos de distintas partes de la historia, han habido distintos intentos de revolución para poder cambiar las cosas. Si no, ¿para qué estamos? ¿Aquí venimos? Y este partido ha sido parte de un proceso desde el 84, que también pasaron cosas, y fueron parte también para poder sacar adelante esta supuesta democracia, pero hemos estado en distintas etapas. Pero el tema de la violencia, sí, todos sabemos que hay violencia económica, hay violencia racial, hay este tipo de violencia. Adentro del papá con el hijo hay una violencia en el matrimonio, el hijo al revés, la esposa, o 2 hombres, 2 mujeres, ahora cambió todo el tema, ya no es un matrimonio igual que antes, las cosas han evolucionado, entre todo hay un tipo de violencia, ¿ya? Y nosotros también, cuando niños también recibíamos también nuestros castigos, los papás. O sea, la violencia es un tema muy amplio, no podemos estar toda la noche. Ajá. Pero yo digo que en esta época, en Latinoamérica, sobre todo, el tema de la violencia y la extracción
tener con la parte de los recursos naturales y poder dejar a los países en subdesarrollo, países tan ricos como Brasil, Argentina y Chile, en su tema que podrían ser todos avanzados en un proceso de industrialización. Y eso también es una violencia, porque lo que pasa en Haití, países tan ricos no deberían estar, deberíamos estar todos desarrollados, avanzados. Pero estas transnacionales han sido violentas, entonces, por eso, este es un tema tan que va ligado con distintas áreas, en salud, educación, Fuerzas Armadas. Siento que nosotros, en este año 2021 y después del estallido, yo creo que se sacó una elección, se aprendió a estar un poco atento y saber cómo son los procesos o tener ciertas lecturas. Pero al Partido Humanista le ha costado un poco a veces entender y conocer. Y esta escuela igual es un intento para darse a conocer hacia adentro y hacia afuera. Porque no solamente hacia afuera, porque uno también tiene que adentro también transformarse uno para poder transformar al medio, ¿ya? O influir un 1%. Así que yo creo que eso es el análisis de lo que están hablando un poco, y estoy de acuerdo con Camilo también lo que dijo también Patricio un poco, pero hay que guardar las proporciones, hay cierto equilibrio, hay que guardar cierto equilibrio, porque las cosas no surgen porque sí, ni los grupos guerrilleros, ni el narcotráfico, ni la violencia va surgiendo porque cuando los países se sienten muy apretados, muy acobajados, cuando hay muchas diferencias, no solamente económicas, social. Entonces, yo creo que aquí, y lo que pasó en octubre y hasta ahora lo que avanzáis con el plebiscito, que se avanzó, es un plebiscito que no es malo, pero tampoco sabemos lo que va a pasar con la constituyente, no sabemos qué va a pasar. Cómo se va a poner en esa constitución el tema de la no violencia, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se va a ordenar eso? Eso es bien preocupante, cómo va a quedar. Los derechos sociales, el artículo 19, cómo se va a manejar. Eso sería mi aporte, amigo y camarada. Genial, Fabián. Gracias. Rafael nos dice que el poder no teme a los puños y las piedras, sino que le teme a la sintonía de los corazones. Rafael, amplía el tema. Como decían antes, el Estado, el que tiene el poder militar, el que tiene las armas, el que tiene a estos grupos con la ideología de la represión, y un poco como la rebelión en la granja. Estos grupos que son como perros, literalmente, porque han sido apartados de la sociedad, sienten el antagonismo de la sociedad civil y viven un poco en su propio mundo, tanto las fuerzas represivas como las élites. Entonces no le temen a que la gente tenga piedras que destruyen un poco la propiedad, sino que la manera en que lo instrumentaliza para tratar de generar división entre aquellos que tienen poco y que pueden perder en estos procesos de cambio. También, que yo siento que uno no debería reducir la violencia simplemente a la agresividad hacia un objeto consciente, porque entonces podríamos decir que la contaminación, el trabajo industrial no es violento, porque lo que hacen es con productos químicos. Si le dan un buen trato a sus trabajadores, ahí no habría violencia. Cuando efectivamente hay violencia, cuando tú quemas algo, la violencia no está simplemente en el fuego, está también en el humo, está en las consecuencias. Pienso cuando se destruyó el metro, había gente llorando porque tenía que caminar más, o la angustia de ver interrumpida su rutina. Puede ser por X razones, por el solo hecho de la incertidumbre, siempre genera también una angustia residual. Entonces la violencia también está en las consecuencias. Lo otro que quisiera agregar es que la violencia también surge, creo yo, porque antes de aprender a besar, los bebés aprenden a morder. Entonces, cuando nos fallan estas capacidades superiores, o en realidad nunca aprendimos a utilizarlas, como utilizar las manos para construir o para tomarse las manos, siempre nos queda hacer el puño. Cuando no podemos besar o utilizar, o sabemos qué decir con la lengua, siempre nos quedan los dientes. Es algo primario, la última mediación que nos queda para tratar de tirar para adelante, son nuestros puños y nuestros dientes. Bien. Gracias, Rafael. Patricio, tú ibas a comentar algo delante. Solo
solo mirar como en un dron la situación de Chile. Es evidente que siempre, desde el principio, desde los primeros tiempos, el Estado de Chile ha sido un Estado violento. Eso lo podemos constatar fácilmente. Por subrayar la palabra violentísimo. Todos los cambios que ha querido hacer Chile, cambios sustantivos, importantes, básicos, a veces, en los primeros tiempos, han sido no solamente sofocados, sino que masacrados. Es más, nunca hemos tenido una opinión respecto a la Constitución que nos rige, nunca jamás. Los chilenos no hemos dicho ni vivo, siempre ha sido impuesto, ¿no? Y entonces tenemos la disyuntiva, encuentro yo, estamos todos de acuerdo de que es la no violencia, ¿no? Es decir, qué bueno poder hablar con el hijo y hablarlo, sentarlo, decirle, mira, empleando una frase que me gustó mucho que dijo, la política de los afectos. Mira, hijo, yo te amo, te quiero, mira, conversemos, dialoguemos, mira, y explicarle. Entonces resulta que el hijo puede cambiar de actitud. Eso sería maravilloso. Pero lamentablemente, siguiendo el mismo ejemplo, por más que tú le digas al Estado en diferentes términos, por diferentes circunstancias, por qué y cómo deberían cambiar las cosas porque son insoportables, el Estado, cuando ve de que su situación política, su situación de seguridad se ve seriamente amenazada, sencillamente hay una masacre. No es una represión, es una masacre. Se pueden establecer por años como ha sido en forma evidente y continua ese tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir que el Partido Humanista, considerando, vuelvo a repetir, de que lo ideal es que los cambios no sean violentos, tenemos que tener presente que estamos en una sociedad absoluta y totalmente violenta, y que reacciona también ante la violencia haciendo los cambios, porque no los hagamos, no miremos en este dron, tratemos de mirar qué hubiera sucedido si el estallido social, como por ejemplo las marchas de gente, pero una cantidad de gente enorme del 2011, del 2016, seguimos en la marcha de las mujeres, ¿no? La marcha de no más AFP. Yo creo que los 2 millones y tanto personas que salieron a la calle a protestar porque ya estaban hasta más arriba de la corona, si es que no hay una violencia evidente, una violencia, una quemazón de los metros en forma planificada, porque esto no puede ser, esa quema no fue así como, pucha, colgamos de acuerdo por internet, no, sino que fue una cosa planificada. Y si no empieza a ser la violencia realmente fuerte y pesada, no hubiéramos conseguido lo que hubiéramos conseguido. Es lamentable llegar a esa conclusión. Es lamentable, pero así es. Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Comunista ante este estado violento de que va a reprimir masacrando, ¿no? ¿Cuál es la posición? Es decir, estoy de acuerdo con que los cambios tienen que ser internos, pero también es importante ver qué posición vamos a tomar sobre esa violencia para tomar los caminos más adecuados para que estemos rodeados en un mundo, por lo menos, tan masacrante. Entonces, eso es una definición que tenemos que hacer. Una pequeña observación. Los cambios tienen que ser internos, pero también externos. Esa simultaneidad, Patricio, no se nos puede olvidar nunca. Pero tienen que ir las dos. Sí, por eso digo. Sí. De acuerdo. Helmut Cronos, Cronos primero, por favor, que estaba ahí, pero hagámosla bien cortita y con esto podemos pasar al tema siguiente. Cronos.
estás con tu micrófono apagado. Quisiera dar las gracias a Rafael, que habló hace un poco, porque por mucho tiempo he escuchado a muchos amigos hablar desde la cabeza. Y cuando escucho a un humanista que habla desde el corazón, algo internamente me impulsa y me motiva y me alegra. Muchas veces, por esto de actuar con la cabeza y de conectarlo al corazón, en busca de nuestros propios proyectos y nuestras propias verdades, me he dado cuenta que hemos herido a otros, hemos justificado acciones violentas. Bueno, no voy a seguir explayando en ese tema, pero le doy las gracias a Rafael de poder escuchar el corazón. Gracias, Durante el tiempo hemos estado escuchando a varios, lo he estado escuchando atentamente, y claro, hay cosas indiscutibles. Has escuchado un relato sobre el pasado y sobre el presente, pero los humanistas, nosotros somos unos, o me definía que éramos unos personajes medio extraños, que nosotros hablábamos sobre el futuro. Y al hablar sobre el futuro nos decíamos nosotros en qué sociedad futuro queremos vivir. Y si bien hemos vivido en una sociedad violenta que es indiscutible, y estamos viviendo en una sociedad violenta que también es indiscutible, no hay que darle más vuelta a eso, nosotros tenemos la función que yo, por la cual empecé a participar en los humanistas, es porque se me invitaba a construir o apuntar hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo paradigma en el cual el ser humano pudiese vivir y tener sus, entre comillas, revoluciones o evoluciones, o el nombre como le vamos a poner, en forma no violenta. Y ese es el norte que yo no quiero perder. Es el norte que a mí que me impulsa, el futuro que me impulsa, esa sociedad no violenta. Recuerdo hace algunos años cuando Silo nos hacía una descripción sobre el sistema y los irresponsables que llevaban este sistema. Hacía una descripción, ¿te acuerdas, Luis Felipe, sobre una colina que había un microbús o una guagua, depende del país donde estábamos, que le dicen las micros, las guaguas, ¿cierto? Que iba en una pendiente hacia abajo, sin frenos, y conducía por unos borrachos, unos irresponsables, y que en el camino iban atropellando propiedades, personas, y si estábamos nosotros en el medio de la colina y veíamos que un humanista estaba ahí, ¿qué podía hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros contra la violencia? ¿Cómo podemos parar esta irracional, esta monstruosa, esta sociedad desquiciada, esquizofrénica? ¿Qué podemos hacer? Ponernos al medio y dejar que la micro nos atropelle. Y Silo nos contaba, bueno, por lo menos podemos pegarle un empujoncito, ¿cierto? Y tratar de dar una dirección distinta que provoque menos daño. Eso podemos hacer ahora. Es poco, pero es lo real lo que podemos hacer. Y eso en distintos momentos, hitos, ahora con la convención, con los otros hitos que se están dando hoy en día. O una situación simple, como una discusión en un vecindario, o una discusión familiar. Es poco lo que podemos hacer. Pero podemos hacer algo. Pero lo importante es crear las bases, ¿cierto?, hacia el futuro, hacia una sociedad en que la violencia sea algo del pasado, algo primitivo, como hemos conversado tantas veces. Y aspiramos hacia una sociedad, hacia una humanidad no violenta. Por lo tanto, nuestra revolución tiene que ser no violenta. Quizás hoy día es incomprendida, pero en ese futuro que aspiramos va a ser entendida. Eso. Gracias, Crono. Helmut. Después de lo que dijo el Crono, no tengo nada más que agregar. Así que... Eso. Perfecto. ¿Qué les parece, muchachos, si para cumplir nuestro programa pasamos al tema siguiente, que lo vamos a tener que ver más rapidito? Muchas gracias por
por la implicación, por los comentarios, por los aportes. Genial. ¿Qué es lo que nos motiva? Nos inspira una siempre viva aspiración de las personas, que es la igualdad de todos sin exclusiones de ningún tipo. O sea, finalmente, en el fondo de cada corazón y de cualquier ser humano está la aspiración de verse incluido, de sentirse incluido, y es cuando tú quedas excluido que empieza a surgir la frustración y la violencia. No aceptamos la enorme diferencia que existe en el nivel de vida de las personas. Y esa diferencia tiene que ver con la desigual propiedad y el desigual usufructo de los bienes comunes. O sea, mal pelado el chancho y punto. Y eso no tiene discusión. Y por eso es que por un lado se defiende tanto el modelo y por otro lado se lo ataca tanto. Porque la inequidad es demasiado patente. Entendemos que la raíz de estas diferencias es la violencia física, pero también es la violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral, que se agregan a lo físico y que se agregan a esta situación de desigualdad y que además están normalizadas, están absolutamente aceptadas y es algo habitual y se lo explica así. Hay diferencias entre las personas y esas diferencias es como que sostuvieran, le dieran el argumento al que unos pueden tener más, a que unos pueden llevar una vida mejor, y eso es lo que genera esa violencia. La siguiente nos propone una reflexión sobre estas formas de violencia. La violencia en el hombre, movida por ese tipo de deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa sobre el mundo de los otros hombres. Se ejercita con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra. Es de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro. Cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo o le cierras las puertas o despides a alguien por no ser de tu propia religión? ¿Crees que no es violencia religiosa cercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación?
cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión. Hay otras formas de violencia, que son las formas impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer una forma de vida a otros. Tú debes imponer la vocación al otro. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde? ¿Y dónde está el tipo para que tú lo... Bien. Qué bonito ese. Se nos olvida que la violencia tiene distintas formas a veces, o a veces no nos hemos dado cuenta de que esas prácticas son prácticas violentas. Y nos centramos mucho en el tema físico. En general, a la gente reaccionaria que no quiere cambios, la violencia física es el mayor argumento. La ruptura de las cosas, la destrucción de los bienes, la alteración del orden urbano, cívico, el no poder ir a trabajar, pero hay un montón de otras violencias que ni siquiera se mencionan. Entonces, en la lámina siguiente tenemos alguna propuesta. Si Cookie la moviera, aparece la propuesta. Queremos terminar con las causas de la violencia social. Esa es nuestra especialidad, entendiendo que la violencia social incluye todas esas formas de violencia, cuya raíz está en la apropiación de lo que es de todos por parte de unos pocos. Cuando decimos la apropiación de lo que es de todos, no solo es el auto, la casa, la calle, la fábrica, sino que es también la moral, la decencia, la forma de actuar en lo sexual, la forma de vestirse, la forma de pensar, las personas en las que uno cree. Todo eso es de todos y cada uno tiene las opciones que quisiera y que pudiera practicar. Sin embargo, hay gente que intenta apropiarse de esas ideas de todos y empieza a manejarlas, y eso genera violencia. La propuesta es que si pudiéramos en pequeños grupos conversar un ratito y rescatar de nuestra memoria, de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado, de lo que pensamos, ejemplos que en Chile de estas distintas formas de violencia. Por favor, hagamos un esfuerzo por ir más allá de la violencia física, porque nosotros actuamos en el mundo político, y en el mundo político hay una tarea importante que hacer, que es la de esclarecer a nuestros amigos, semejantes, vecinos, compañeros, correligionarios, etc. Y sobre la violencia hay mucho que esclarecer, hay mucho que explicar, hay mucho que aprender. Entonces, si en esos grupitos pudiéramos rescatar ejemplos de las distintas formas de violencia que conocemos, que hemos sufrido, que nos han contado. Estén todos muy bien, un abrazo fuerte y sentido para todos y todas. Chao.